Buenos días, clase. Hoy vamos a tener un tema de revisión que me piden con mucha frecuencia. Hoy vamos a hablar de fracciones y vamos a tener algunas preguntas de práctica en las que vamos a necesitar todas las operaciones con fracciones. Y bueno, para entrar en materia inmediatamente, vamos a practicar con nuestro primer problema. Dice, María compró un cuarto de kilogramo de manzanas y medio kilogramo de naranjas en el mercado. ¿Cuántos kilogramos de fruta compró en total? Bueno, si miramos el problema, podemos identificar rápidamente que lo que vamos a tener que hacer es sumar esta cantidad, un cuarto y un medio. Para eso tenemos que saber cómo se suman fracciones. Entonces eso es lo que vamos a practicar en este problema. ¿Cómo así? Pues fácil. Vamos a sumar un cuarto más un medio. Bueno, les voy a enseñar unos truquitos que les va a ayudar a hacer estas sumas bien rápidas, bien fáciles. El primer truquito que les quiero mostrar es, hay una forma de hacer este tipo de sumas y es en el método en mariposa. Ese se los voy a mostrar más adelante. Y hay otro método que se llama o que se trata de homogenizar las fracciones, es decir, hacer que ambas tengan el mismo denominador. En este caso, los denominadores, que son los números de abajo, son 4 y 2. Y el factor por el cual tenemos que multiplicar esta fracción para que quede con este denominador 4 es de 2, porque 2 por 2 es 4. Ya se van a dar cuenta por qué es que quiero hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar por 2 abajo y vamos a multiplicar por 2 arriba, ¿cierto? Vamos a reescribir esa fracción, entonces va a ser un cuarto ¿más qué? Pues tenemos que 1 por 2 es 2 y abajo ¿qué nos queda? 2 por 2 que es 4. ¿Y por qué hicimos esto? Porque sumar fracciones que tienen el mismo denominador, es decir, que el número de abajo es el mismo, es lo más fácil del mundo. Simplemente conservamos el denominador, que en este caso es 4, y sumamos los números de arriba. Punto. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. ¿Sí ven lo fácil que es sumar fracciones cuando usamos el método de homogenizar los denominadores? Se hace demasiado fácil, demasiado sencillo. Y en este caso nos va a llevar a la conclusión de que la respuesta correcta entonces va a ser ¿cuál opción? La opción B, 3 cuartos. Sencillo. Pasando a otro problema de práctica, aquí tenemos que Carlos corrió 2 tercios de milla en la mañana y 3/5 de milla en la tarde. La pregunta es, ¿qué distancia total recorrió durante el día? Entonces es un problema muy parecido, nos dan dos cantidades y sabemos que hay que sumarlas. En este caso, ¿qué vamos a sumar? Fácil, sabemos que recorrió 2 tercios de milla por la mañana y recorrió 3/5 de milla por la tarde. Entonces vamos a sumarlos. Entonces tenemos 2 tercios más 3/5. Bueno, entonces como pueden ver, en esta suma no es tan fácil convertir los denominadores para que ambos queden homogéneos, para que queden con el mismo denominador abajo, ¿cierto? Entonces, en este caso, el método que vamos a usar es el método en mariposa, que también es fácil. Es más, si quieres, te puedes casar con el método en mariposa y usarlo siempre. Solo usar el otro cuando se vea como más fácil, como en el problema anterior. Entonces, ¿de qué se trata el método en mariposa? El método en mariposa se trata de multiplicar los dos denominadores. Recuerda que los denominadores son estos números de abajo, el 3 y el 5. Entonces, si multiplicamos 3 por 5, eso nos da 15. ¿Y por qué se llama en mariposa? Porque ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos y luego estos dos y los vamos a sumar, porque esta es una suma. Entonces, siempre empezamos de aquí, de arriba en diagonal, del superior
izquierdo, del primer número de esta suma, este es el que va primero. Es importante tener ese orden. Después vamos a ver por qué. Entonces sería la primera operación. Si decimos que vamos a empezar pues con esta, ¿cuál sería? Obviamente que va a ser 2 por 5 y 2 por 5 es 10. Simplemente ahorita lo que vamos a hacer es conservar este número, perdón, este conector, esta operación que es una suma. Entonces simplemente voy a escribir más y vamos a hacer la otra parte de la mariposa, la otra alita. Y en este caso sería multiplicar 3 por 3. ¿Y cuánto es 3 por 3? Es 9. Simplemente hacemos las respectivas sumas. Arriba nos da que 10 más 9 es 19 y abajo nos da que es 15. Pero si nos fijamos, ninguna de las opciones dice 19 quinceavos. Ninguna. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir esta fracción que se llama fracción impropia en un número mixto. ¿Por qué se llama fracción impropia? Cuando el número de arriba, el numerador, es más grande que el de abajo, que el denominador, se considera fracción impropia porque se tiene más que la unidad. Ahorita vamos a practicar ese concepto. Por ahora lo que quiero que hagas es, como no sabemos, perdón, como este 19 quinceavos no está acá como una de las opciones, simplemente vamos a hacer esta división. Entonces, vean lo sencillo que es esa división. ¿Cuántas veces, cuánto es 19 dividido 15? Pues sabemos que el 15 cabe en el 19 una vez. Entonces ya esta es la primera parte del número mixto. El número mixto es un entero que al lado tiene una fracción. Entonces el número mixto es 1 y la fracción va a estar determinada de esta manera. El 15, que es estamos haciendo esta división, 19 sobre 15. El 15 es el denominador, va a seguir siendo el denominador en el número mixto. Y miren lo que vamos a hacer, ¿cierto? 19 dividido 15, pues el 15 cabe una vez en el 19. ¿Y cuánto nos queda faltando? Cuánto nos sobra? 4. De 15 a 19 hay 4. Entonces, esta fracción se convierte en este número mixto, ¿ok? Que es 1, 4 quinceavos. ¿Qué opción es esa? Esa es la opción C. Ahorita vamos a practicar números mixtos. Yo sé que eso ahora parece un poco confuso, pero en la medida que los vamos practicando, vamos entendiendo mejor. Entonces, como les acabé de mencionar, las fracciones impropias son esas fracciones que tienen un numerador, el número de arriba es más grande que el de abajo. Por ejemplo, 13 quintos. Eso es una fracción impropia. ¿Y cómo se convierte una fracción impropia a un número mixto? Como lo acabamos de ver. De la manera más fácil y rápida es, ¿cuántas veces nos cabe el 5 en el 13? Nos cabe 2 veces. Entonces ese es el entero. Y ahora vamos a construir la fracción que va al lado de ese número entero. Entonces sabemos que el denominador va a seguir siendo el 5. Entonces ya sabemos que el numerito acá debajo es 5. Entonces tenemos que ¿cuánto es 2 por 5? 10. Y nos queda sobrando, ¿cierto? De 10 a 3 nos quedan 3. Entonces, si vamos a convertir 13 quintos a número mixto, eso nos da 2 3 quintos. Entonces, esa habilidad de poder convertir un número o una fracción impropia en un número mixto es importante. Recuerda que esto se llama número mixto porque es un híbrido. Tiene un número entero, tiene una parte entera y tiene una fracción. Vamos a la carnicería y le pedimos al carnicero, deme 3,5 libras de hígado, 3,5 libras. Eso es un número eh, mixto, porque serían 3,5 libras. Eso es un número mixto, porque tiene una porción entera y al lado tiene una fracción. Este número mixto se puede convertir a una fracción impropia y sigue un método parecidísimo y te vas a dar cuenta que deja como la misma señal. Entonces va a ser una fracción, o sea que queda con un número arriba y un número abajo, ¿verdad? Eso es una fracción. Son dos números divididos por esta
esta barra que se llama vínculo y que representa una división. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es simplemente para determinar el denominador siempre es el más fácil, porque el denominador del número mixto es el mismo de acá. Entonces, lo que sea que nos dé va a ser sobre 2. ¿Y cómo determinamos el número de arriba? Fácil. Multiplicamos estos dos, ahí hacemos una multiplicación y luego le sumamos este que tenemos acá. Entonces, 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Y 6 más 1, 7. Entonces, si pasamos 3 medios a una fracción impropia, nos va a dar 7 medios. Es decir, que 3 medios es lo mismo que tener 7 medios. Ok, vamos a hacer un ejemplo más. Supongamos que ahora vamos a convertir una fracción en un número mixto, porque hay que practicar ambas cosas. Hay que practicar cómo pasamos de acá a acá y cómo nos devolvemos, cómo pasamos de acá a acá. De hecho, hagamos este. Vamos a practicar cómo convertir ese número mixto, aunque ya sabemos cuál es la respuesta, pero veamos el procedimiento. 2/3 ¿cómo lo convertimos a una fracción? Pues recuerda que lo primero que vamos a hacer es escribir el vínculo, ¿cierto? La raya que divide a los dos números, al de arriba y al de abajo. El número de abajo, ese ya no lo regalaron, es este mismo número que está aquí abajo en la parte de fracción del número mixto. O sea, aquí abajo vamos a tener un 5. Y arriba, ¿cómo lo determinamos? El número de arriba, multiplicando estos dos, ahí hacemos una multiplicación y luego le sumamos el número de arriba. Hacemos una suma. Entonces 2 por 5, 10. Y 10 más 3, 13. 13 quintos. ¿Sí ve que nos dio lo mismo? Perfecto. Entonces, así es que se juega, cómo se pasa uno o cómo convierte uno una fracción impropia en un número mixto y viceversa. Vamos a seguir practicando, no te preocupes que en la medida que vamos avanzando, esto se va haciendo cada vez más fácil. Bueno, continuemos con un problema más. Dice, una receta requiere 3/4 de taza de azúcar. Si Ana ya agregó 1/3 de taza a la mezcla, ¿cuánta azúcar más necesita agregar? Bueno, entonces ya sabemos que la receta necesita en total, ¿cuánto? 3/4. Pero Ana tenía por ahí un poquito de azúcar en un vaso y eso era 1/3 de taza y se lo echó de una vez a la mezcla. Pero como son 3/4, tenemos que saber cuánto más le tiene que echar a esa receta. Entonces simplemente es hallar la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre 3/4 y 1/3. Entonces cada vez que tengamos que hallar una diferencia, eso es una resta. Y en este caso es una resta común y silvestre. Lo único diferente es que estamos restando fracciones. Entonces tenemos 3/4 y le vamos a restar 1/3. Vamos a usar el mismo método de mariposa que usamos hace un segundo. Lo voy a hacer nuevamente despacio para que lo veas. Entonces, ¿de qué se trata? Abajo, simplemente para determinar el denominador que viene acá, vamos a multiplicar estos dos números, 4 por 3, y luego hacemos estas mariposas, una alita por acá y la otra alita por acá. A mí siempre me gusta sacar el denominador primero. Recuerden que en este método es simplemente multiplicar los dos números de abajo. 4 por 3, 12. La primera ala de esta mariposa, 3 por 3, que es 9. Y estamos haciendo que una resta, entonces colocamos el signo menos. Y luego continuamos con la otra ala de la mariposa, que es 4 por 1, que es 4. Hacemos esa resta sencilla. ¿Cuánto es 9 menos 4? Pues 5. Y abajo, ¿qué tenemos? 12. Son entonces 5 doceavos. Es decir, que es la opción A. Esa es nuestra respuesta correcta. Bueno, quiero aprovechar. Bueno, ¿y por qué le dicen mariposa a eso? A mí eso no se me parece una mariposa, pero es que hay que usar la imaginación.
Si esas son las alas, pues hagámosle el cuerpo a la mariposita. Aquí están los ojos, ahí están las antenas. Y vea que sí parece una mariposa. Los que no vean la mariposa ya se la pueden imaginar, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Para ayudarte a organizar mejor tu tiempo, recuerda que en la descripción vas a encontrar los links a estas listas. Está la de matemáticas, la de sociales, la de ciencias, la de lenguaje, etcétera. Y para quienes quieren profundizar un poquitico más, la membresía para que vean algunos videos que están disponibles solo para miembros. Hay algunos videos allí de repaso muy importantes. Por ejemplo, tengo una clase completísima de geometría con el 90% de toda la geometría que se necesita para el examen. Tengo otra clase de pendiente a los que el álgebra, el tema de pendiente se les dificulta un poco. Ahí tengo una revisión súper completa. Y hay más videos, obviamente, pero estos dos los traigo a colación porque son de matemáticas y estamos estudiando matemáticas. El siguiente problema dice que una tabla de madera mide 7 octavos de metro de largo. Si un carpintero corta un pedazo de un cuarto de metro, ¿cuánto mide la tabla restante? Está sencillísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Simplemente empezamos con un trozo de madera. En este caso mide 7 octavos de metro. Y a ese trozo de madera el carpintero le cortó un cuarto de metro y nos dice cuánto mide lo que quedó. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? Pues una resta, ¿verdad? Pero en este caso vamos a restar es fracciones, porque el problema nos está dando solamente fracciones. Entonces, el carpintero empezó con 7 octavos de metro. Y voy a escribirle aquí esta rayita al 7 para no confundirme. Y a eso le cortó o le sustrajo un cuarto de metro. Ah, entonces hay que hacer una resta, ¿verdad? Pero en este caso, si ustedes observan, sería muy fácil hacer que estas dos fracciones tengan el mismo denominador, simplemente multiplicando esta arriba y abajo por 2, ¿verdad? Y así sumamos más fácil y nos ahorramos la mariposa. Ya practicamos mariposa un par de veces. Vamos a convertir esta fracción para que tenga este mismo denominador, para que tenga denominador 8. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues a simple vista se puede observar que para convertir el 4 en un 8 simplemente hay que multiplicarlo por 2 y cuando se multiplica abajo por un número, arriba hacemos lo mismo para no alterar la fracción. Entonces reescribimos, simplemente esta sigue siendo 7 octavos, sigue siendo una resta y esta fracción ya como queda. Arriba queda un 2 porque 2 por 1, 2 y abajo queda un 8 porque 4 por 2 es 8. Y cuando tienen el mismo denominador, cuando el número de abajo es el mismo, simplemente lo conservamos y hacemos la operación de los números que quedan arriba. En este caso es 7 menos 2 y 7 menos 2 es 5. Entonces es 5 octavos. Esa es nuestra respuesta, la opción C, 5 octavos. Entonces, prefiero mostrarte más de un método para que puedas usar en estas operaciones con fracciones para que descubras cuál te gusta más. A mí en lo personal me gustaría que te aprendieras el de la mariposa y que cuando veas que es fácil hacer esta conversión, ¿cierto? Porque convertir este 4 en un 8 es simplemente multiplicar por 2 y eso es muy fácil de hacer. Em, y ya cuando tienen el mismo denominador, simplemente te quedas con el mismo denominador y en este caso es una resta, restas lo que queda. 7 menos 2 da 5 octavos. Entonces, apréndete el de la mariposa y deja este en el tintero para cuando las cosas se presenten así de fáciles y tengas que hacer menos operaciones. Esto lo haces casi que en la mente. Yo escribo todo el proceso para ilustrártelo, pero cuando vas practicando, tú te ahorras muchos pasos. ¿Ok? Bueno, otro problema con recetas, como que nos pusieron a cocinar hoy. Dice, una receta requiere 2/3 de taza de harina para preparar un lote completo de galletas. Si deseas hacer solo la mitad de ese lote, ¿cuánta harina necesitas?
Entonces aquí el análisis es diferente. Entonces dice, bueno, normalmente para hacer esta cantidad X de galletas necesitamos 2/3 de taza de harina. Pero si queremos hacer la mitad, ¿cuánto necesitaríamos? Bueno, pues obviamente que estamos hablando de una división. Y en este caso vamos a dividir dos números que son fracciones. No nos tenemos por qué asustar, son simplemente números que se ven diferente. Entonces, esa cifra inicial, los 2/3 de harina, vamos a necesitar la mitad de, em, de esos 2/3, ¿ok? Y eso quiere decir que lo vamos a dividir entre 2. Entonces vamos a dividir eso entre 2, ¿ok? Bueno, la división es súper divertida. Dividir entre 2 o dividir fracciones, a mí me encanta porque visualmente es bien entretenido. ¿Por qué? Bueno, antes de seguir, para que esto se quede apareciendo que son dos fracciones, ¿cierto? Ya que tenemos una fracción al lado izquierdo, para convertir el 2 en fracción simplemente ponemos un denominador de 1, porque 2 es lo mismo que 2 sobre 1. ¿Por qué? Porque 2 dividido 1 es 2, no cambiamos nada. Simplemente hacemos que estéticamente y el procedimiento sean más fáciles de analizar. Bueno, volvamos pues a cómo se divide en fracciones. Para dividir fracciones, a mí me gusta mucho el zigzag. Entonces, la división de fracciones es casi que una multiplicación porque mira, multiplicas estos dos y el resultado lo pones arriba. Y luego multiplicas estos dos y el resultado lo pones abajo. ¿Cómo así? Pues mira, entonces multiplicamos 2 por 1, que es 2, y multiplicamos 3 por 2, que es 6, y ese va abajo. Si ves que es un movimiento de zigzag, 3 por 2 y el 6 abajo. Entonces aquí nos queda 2/6. Pero como siempre nos van a presentar, o casi siempre, nos van a presentar entre las opciones que sean las más simples. Cuando estamos hablando de fracciones, nos van a mostrar la fracción más simplificada. Ninguna de las opciones que tenemos acá dice 2/6. Si miras, ahí no están 2/6. Eso quiere decir que tenemos que reducir o simplificar la fracción. Reducir o simplificar una fracción es reducirla a su mínima expresión y siempre se usa o siempre se saca eh, dividiendo por el mismo número arriba y abajo. Empezamos con los primos, empezamos con el 2, con el 3, luego el 5, luego el 7, luego el 11, pero casi siempre 2, 3 y 5, ¿cierto? Entonces empecemos el análisis. ¿Podemos dividir arriba y abajo entre 2? Sí, porque 2 dividido 2 es 1 y 6 dividido 2 es 3. Nos salió con la primera, sacando mitades arriba y abajo. Entonces, para simplificar esto, ¿cómo nos queda? Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. O sea que esto es lo mismo que tener un tercio. 2/6 es lo mismo que tener un tercio. Y esa opción sí aparece allí. Es la opción A. ¿Ok? Entonces aquí revisamos un concepto de división que es nuevo. División es simplemente multiplicar en zigzag. 2 por 1 y el resultado arriba en movimiento de zigzag. Y lo mismo 3 por 2 y abajo. ¿Ok? Practicamos o estudiamos cómo se divide en fracciones y al mismo tiempo repasamos esa necesidad que hay de simplificar las fracciones, porque mira que aquí, por ejemplo, nos dio 2/6 y eso no está en las opciones, porque las opciones por lo general te van a presentar es la opción más simplificada, la más reducida. Entonces empezamos sacando mitades arriba y abajo y con eso, con la primera mitad, llegamos al, perdón, llegamos al resultado más simplificado, porque ya, pues, más allá de uno, qué más sencillo, qué más simplificado y reducido puede ser. No es posible. Entonces, un tercio, que es la opción A. Este problema dice, un jardín rectangular mide 3/4 de metro de largo y 2/5 de metro de ancho. Y nos preguntan cuál es el área total del jardín en metros cuadrados.
Bueno, entonces aquí hay que hacer un análisis prácticamente geométrico. Tenemos un jardín rectangular, entonces tenemos un rectángulo. Nos dicen que tiene de largo, tiene 3/4 de metro y de ancho tiene 2/5 de metro. Entonces, si no sabías cómo se halla el área de un rectángulo, es simplemente multiplicar las dos dimensiones, el largo por el ancho. En este caso, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es multiplicar 3/4 multiplicado por 2/5. La multiplicación de fracciones para mí es la operación fraccionaria más fácil porque se realiza frente a frente. ¿Cómo así? Se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, frente a frente. Entonces, ¿cómo queda esto? Pues sencillo. ¿Cuánto es 3 por 2? 3 por 2 es 6. ¿Y cuánto es 4 por 5? 4 por 5 es 20. Bueno, ay, pero miren, no tenemos 6/20 en ninguna de las opciones. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay que simplificar la fracción, ¿cierto? Empecemos a ver si podemos sacar mitades. ¿Se le puede sacar mitad a 6 y a 20? Sí, entonces hagámosle. A ver, mitad de 6 es 3, mitad de 20 es 10. Podemos seguir iba a decir sacrificando, podemos seguir simplificando. Pues miremos, ¿el 3 tiene mitad? No, no tiene mitad entera, ¿verdad? Pero el 10 sí, entonces no nos sirve porque hay que hacer lo mismo arriba y abajo. Y podemos sacar tercera, dividir entre 3. Arriba sí, porque 3 dividido 3 es 1, pero 10 dividido 3 no nos va a dar un entero, nos da un decimal. Entonces, esto es a lo más que podemos simplificar. Entonces, hasta ahí llegamos. Entonces, la respuesta es 3 décimos, lo cual quiere decir que es la opción C, 3 décimos. Perfecto. Bueno, me dejan saber en los comentarios si voy muy rápido, por favor. Esto es para ustedes y si no lo estoy haciendo bien, me tienen que decir, ¿ok? Este problema dice, tienes 5/6 de una pizza y quieres compartirla en partes iguales entre tres amigos. ¿Qué fracción de la pizza entera recibirá cada uno? Bueno, pues este problema casi que lo primero que hay que hacer es leerlo ignorando los números. Entonces empezamos con cierta cantidad de pizza y la queremos repartir en partes iguales entre tres. Eso entonces es una división. Entonces ya luego escribimos la división. Entonces, ¿qué es lo que vamos a repartir? 5/6 de pizza. Y la vamos a dividir entre 3. Entonces, dividido 3. Recordemos que vamos a colocar el 1 abajo para que quede en fracción. 3 es lo mismo que 3 sobre 1. No estamos cambiando nada, no estamos siendo arbitrarios. Simplemente estamos conservando el concepto de fracción dividida fracción. Y si te acuerdas cómo se hace la división, es esa divertidísima en zigzag. Entonces, 5 por 1, 5. Bueno, ese iría arriba. Y 6 por 3, 18. Ese iría abajo. Entonces queda 5 por 1, 5. Y déjame cambiar el color. 6 por 3, 18. ¿Sí ven cómo se ve el zigzag? Bueno, entonces tenemos que esta división nos da 5 18avos de pizza para cada uno de estos amigos, ¿cierto? Miremos si está entre las opciones o si hay que simplificar, ¿no? Miremos de una vez a ver si se puede simplificar. Entonces, al 5 y al 18 le podemos sacar mitad. Pues al 18 sí, porque la mitad sería 9, pero al 5 no, porque no nos da un número entero, nos da un decimal, nos daría 2,5. Entonces no podemos sacar mitad. No podemos simplificar sacando mitad. Podemos sacar tercera. Abajo sí, pero arriba no. Y quinta. Arriba sí, pero abajo no. Entonces no. Básicamente, esto es ya la respuesta más reducida y simplificada posible. 5/18avos, lo cual es la primera opción. La opción A. 5/18avos. Perfecto. Fácil, ¿cierto? La división zigzag para dividir. ¿Ok? Te vas a acordar de ese movimiento. Y es una multiplicación en zigzag. Eso es
una división. Bueno, en este problema tenemos un rollo de cinta decorativa que mide 4,5 metros de largo. Si se corta en pedazos exactos de 3/4 de metro, ¿cuántos pedazos se obtendrán en total? Entonces recuerda, cuando leemos esos problemas con decimales o con números mixtos y nos enfocamos en los números, pensamos que la operación es algo difícil, pero recuerda, primero leer, ubicarte y identificar. Hay que identificar qué operación hay que hacer. Entonces empezamos con un rollo de cinta que mide cierta cantidad de metros y dice que lo vamos a cortar en pedazos iguales de 3/4 de metro. ¿Cuántos pedazos se obtendrán? Entonces empezamos con un pedazo grande y lo partimos en pedazos iguales de cierta cantidad. ¿Qué operación es esa? Eso es una división. Entonces ya simplemente escribimos lo que vamos a dividir. Bueno, dejé el más difícil para el final. Ajá. Bueno, entonces lo que vamos a dividir es 4,5 entre 3/4. Entonces aquí hay un pequeño problema. No sé si ya lo acabaste de ver. El primer problema que identificamos es que nos dieron un número mixto para dividir entre una fracción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente que hay que convertir este número mixto en una fracción. ¿Si te acuerdas cómo se convierte? Recuerda que cuando conviertas esto en fracción, este número mixto en fracción, el número de abajo sigue siendo el mismo número de abajo de esta fracción chiquitica. Entonces va a ser un número sobre 2. ¿Y cómo se determina el número de arriba? Multiplicando estos dos, el 4 por el 2, y luego le sumas este numerador, el número de arriba de la fracción chiquita. Entonces sería, se multiplican estos dos y luego le sumas este de arriba. Bueno, entonces vamos a hacer esa conversión. Déjame, yo cambio el color para no confundirnos. Entonces esto lo voy a convertir. Ya sabemos que el número de abajo es 2, ¿cierto? Porque es este mismo 2. Tienen el mismo denominador. Y el número de arriba es 4 por 2 más 1. 4 por 2, 8 más 1, 9. Sigue siendo una división y a este no le hicimos nada. Este sigue siendo 3/4. Ahora vamos a pasar rico haciendo este zigzag porque recuerda que dividir fracciones es multiplicar en zigzag. Entonces, ¿cómo multiplicamos en zigzag? Fácil. Déjame cambiar de color otra vez. Entonces, ¿cuánto es 9 por 4? 36. Va arriba. ¿Y cuánto es 2 por 3? Es 6. Va abajo. ¡Ja! Y mira lo que nos queda. 36 sobre 6, que es lo mismo que decir 36 dividido 6. Y esa tú ya sabes que es una división y que nos va a dar un número entero, no nos va a dar un decimal. ¿Cuánto es 36 dividido 6? Pues 36 dividido 6 es 6, porque 6 por 6 es 36. Entonces aquí tuvimos la fortuna de contar que con esta división o ese fraccionario se pudo simplemente dividir para llegar a la respuesta, lo cual puede suceder. Entonces, en este caso, nuestra respuesta es la opción C, 6 pedazos. Entonces, esos 4,5 metros lo partimos en ¿cuántos pedazos iguales? En 3/4 de metro. Sacamos pedazos de 3/4 de metro, nos va a dar exactamente 6 pedazos de 3/4 de metro. ¿Ok? Bueno, espero que te haya ayudado a refrescar un poquitico los conceptos de operaciones con fracciones, de cómo se convierte una fracción en número mixto y viceversa. Recuerda seguir estudiando, practicando mucho, ¿ok? Muchísima suerte en tu examen y nos vemos en el próximo video. Bye.